Sería injusto no expresar la manifestación que hacía al final de su muy buena presentación Gustavo Bolívar. Lo que está en vilo es la existencia de la especie humana, decía mi querido Gustavo Bolívar al terminar, porque en efecto así es, no es un asunto de alarmismo, de dramatismo, son los hechos, son las constataciones, además constataciones científicas. Voy a referirme a algo que es complementario, si me lo permite la audiencia, y es, de entrada, por la brevedad del tiempo, la explicación de que, me voy a referir al tema de la Orinoquía y de la altillanura, un espacio geográfico que hoy está siendo igualmente amenazado y que complementa de manera muy importante lo que aquí se ha expuesto. Se está creando un espacio geográfico destinado a la especulación y al gran agronegocio. Mi afirmación categórica de entrada. La Amazonía quemada tiene su contraparte en la puerta amazónica de la Orinoquía y particularmente en la altillanura, donde arde la concentración de la propiedad. Y no quisiera ver en unos años, 10 años probablemente, no sé cuántos, estos debates los hiciéramos hace 10 años cuando hablábamos de la extranjerización de la tierra, de la concentración de la tierra, en particular en esa zona del país. 10 años después tenemos todos los elementos para confirmar nuestras observaciones, pero hoy no quisiera tener que decirle al país que en 10 años más estemos creando la primera sidres de la Amazonía. Complemento brevemente lo que ha dicho Gustavo. No pudo referirse Gustavo a un elemento principal. Los invito a que lean el informe de Pares sobre el tema de la deforestación. Introduce una categoría, el acaparamiento de tierras en la altillanura. El acaparamiento, que es un fenómeno esencialmente especulativo. No me detengo económicamente en la discusión, pero lo dejo dicho. Del mismo modo que hace años colonos campesinos incursionaban en la altillanura y en varias partes del país, desplazados por 1000 razones, y después llegaba, decía Falsborda, la ley de los 3 pasos, el campesino coloniza y después el terrateniente llega y se hace a la tierra. Hoy están llegando a la Amazonía no campesinos colonos, sino trabajadores que responden, dice Pares, al pedido de patrones que le pagan a veces más jugosas ganancias para que deforeste y queme. Voy a tratar de explicar ese primer aspecto. Presentemos el mapa del Fondo Monetario Internacional. Ese mapa que ustedes van a ver allí es el mapa del Fondo Monetario Internacional. En el mundo se desató hace una década y continúa en lo que el propio Fondo Monetario denominó la fiebre por la tierra. El Banco Mundial se refirió al tema, Grain, entre otros, Naciones Unidas. La fiebre por la tierra tiene que ver con el ánimo colonizador de grandes capitales del sector financiero que están yendo por las últimas fronteras agrícolas, y lo dejo subrayados. Ese mapa que ustedes ven allí señala, es hecho por el Fondo Monetario Internacional y señala en rojo los destinos más rentables del capital. Yo no estoy diciendo que sean forzosamente las tierras más fértiles disponibles, no necesariamente son las tierras más fértiles. Las más rentables hoy, en razón de, bueno, hay varias razones económicas a las que no me voy a aplicar, pero ahí está el resultado del Fondo Monetario Internacional. Y señala varios espacios geográficos: África, África subsahariana y América Latina. El discurso de posesión de Santos hablaba de 7 países indicados por la FAO como aquellos en los cuales hay que desarrollar grandes proyectos agroexportadores, básicamente. 3 en África: Angola, República Democrática del Congo, Sudán, y 4 en América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. Y en Colombia, vean ustedes, y en América Latina, la Amazonía hoy ardiendo. Ese espacio geográfico que señala el Fondo Monetario Internacional, ese que nos está indicando con color rojo, es el que hoy está siendo incendiado por las fronteras del Brasil, de Bolivia, de Perú, del Ecuador y de Colombia. No es una casualidad lo que está ocurriendo. La tasa de ganancia, unas mayores que otras, está induciendo un fenómeno y, en particular, inició con una recomendación del Banco Mundial. ¿Qué le dijo el Banco Mundial a Colombia? Le dijo: vayan por la altillanura, creen condiciones para el gran agronegocio,
Básicamente, zonas que no han sido objeto de inversión, que han sido objeto de grandísimo abandono durante mucho tiempo, hoy aparecen en la mira de la especulación y de la gran inversión. 3 cuellos de botella en la altillanura, e insisto, esto hay que mirarlo en clave de espacio geográfico. Altillanura, Orinoquía, ahora lo vamos a ver, la Orinoquía, y Amazonía. 3 cuellos de botella planteó el Banco Mundial y en general un documento COMPES para la altillanura, dominado por José Leilo Bovic, integrante de la Junta Directiva de Corfi colombiana, uno de los principales actores de unos momentos y de otros. Hoy, uno de los principales beneficiarios de la primera Sidres en Colombia, al lado de Bioenergy, Ecopetrol, Estado colombiano acaparando tierras y de otros a los cuales me he de referir. ¿Qué hay en la altillanura? 6 millones de hectáreas. ¿Qué decía el Banco Mundial? Colombia tiene aproximadamente 7 a 8, entonces un poco menos, millones de hectáreas sembradas en alimentos. Allá tenemos 6 nuevos millones, otra Colombia alimentaria. Hoy, me anticipo, presenten por favor la siguiente. Hoy, el plan maestro de la Orinoquía, que es el equivalente del documento COMPES de hace 10 años, habla de un espacio geográfico de 15 millones de hectáreas. A los colombianos y a mis compañeros parlamentarios, ingresen a Google, ya mismo, busquen plan maestro de la Orinoquía. No soy yo quien lo dice. 15 millones de hectáreas. Si Colombia tiene 7 u 8 millones de hectáreas sembradas y hablamos de 6 millones en la altillanura, 15 en la Orinoquía, estamos hablando de 3 Colombias alimentarias más, y no propiamente en función de la soberanía alimentaria de los colombianos, sino de la agroexportación. Los países con mayor exportación de alimentos con frecuencia son los que tienen menor soberanía alimentaria. ¿Cómo resolver esa gran inversión convocada por los multilaterales de crédito? Resolviendo 3 obstáculos permanentes que decían tener en la altillanura. Primer obstáculo, la condición de tierras baldías de la nación, que impedía que grandes capitales se hicieran a las tierras nacionales. Las tierras baldías de la nación están destinadas como destino exclusivo por mandato legal y constitucional a campesinos pobres que, además de desacreditar su condición de muy escaso capital, demuestren labrar la tierra y adicionalmente nadie puede acumular más de una unidad agrícola familiar. Eso es lo básico de las leyes agrarias respecto de las tierras baldías de la nación. ¿Por qué se justifica la norma? Voy a actualizar los datos de la ley 160 en su motivación cuando hablaba de la importancia de distribuir las tierras colombianas. Hoy, ¿qué diríamos? Me apoyo en los datos que ha dado Gustavo Bolívar. Es razonable distribuir la tierra y preservar esas tierras para los campesinos y para la reforma agraria, además, una frase bastante proscrita en los últimos debates, porque Colombia tiene los mayores índices de concentración de la propiedad de la tierra. El Gini en Colombia supera a buena parte del mundo en una escala de 0 a 1, donde 0 está perfectamente distribuida la tierra y 1 solamente tiene un propietario todos los predios rurales. Colombia ya va por el 0.92. El dato que dio Gustavo Bolívar es espeluznante. El 1% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país dominan el 81% de la tierra, es decir, el 99% de los colombianos interesados en las tierras rurales disputan el 19% de la tierra. Contrario a Uruguay, en la gráfica que presentó Gustavo Bolívar, hay que decirlo, Uruguay está en las antípodas. En Uruguay el 1% de las explotaciones mayores tienen el 19% de la tierra, de modo que el 99% restante se reparte el 81% de la tierra, contrario a Colombia. Dejo ahí para dejar dicho, bastante justificada está la legislación agraria y procampesina, que cada vez existe menos en Colombia en particular. Además del tema de la propiedad de la tierra y de la legislación campesinista de otrora, el segundo problema es el abandono de los llanos. No hay vías, no hay servicios públicos, y el documento COMPES plantea, en relación con lo primero, modificar la norma, hacer una norma pro rico, pro terrateniente, y en segundo lugar, hacer un plan de inversiones. Inversiones que vuelva a fijar el tema sobre el aspecto más general, inversiones que hoy se plantean para la altillanura, dicen que está en pleno desarrollo, pero que se proyectan para
para los departamentos de la puerta amazónica, produciendo un efecto especulador y estimulando desde ahora ese proceso de acaparamiento que estaba mencionando inicialmente. Hablaron de transporte multimodal, carreteras, navegabilidad de los ríos, repotenciación de las electrificadoras, servicios públicos, bancarización, una política en general de asistencia técnica, técnico-científica además, para resolver el otro problema, y el tema de la calidad de los suelos, en función de lo cual se hizo un propósito nacional de acompañar el encalamiento y otros procedimientos para darle forraje al piso. Cierro allí y continúo. Entre tanto, esa gran inversión nunca llegó para los propios pobladores. Los indígenas, los llaneros criollos, los productores pequeños y medianos que históricamente han estado abandonados han sido privados de toda esa inversión y solamente se plantea ahora cuando han ingresado al negocio los llamados nuevos llaneros, sector financiero básicamente, corporaciones nacionales e internacionales, ingenios de la caña de azúcar, grandes músculos financieros que han llegado a especular y a repartirse o por lo menos a hacer presencia en la altillanura. Continuemos. Esa es una foto, perdón, párele ahí. Esta es una foto de la semana pasada, indígenas de Puerto Carreño, recogiendo de las basuras comida. Un fenómeno especulativo de acaparamiento de la tierra en la zona y la contracara del fenómeno. Esto es real, en tiempo real, la semana pasada. Y son tierras, ya lo dijimos en la lámina anterior, donde entre otras cosas ha hecho presencia Víctor Carranza como uno de los principales actores, afectando especialmente a la población campesina e indígena. Pero continuemos por el tiempo. Quiero referirme a algunos casos de acaparamiento de tierra para actualizarlo. No puedo referirme a todos. Me refiero a un libro que publiqué recientemente, algunos casos de acaparamiento de tierras en los llanos orientales. Voy a intentar hacerle una actualización a algunos de ellos porque el tiempo no da para hacer exageradas puntualizaciones. Primero, se ha presentado en los llanos orientales, sin esperar la expedición de las normas a la postre las IGRES que autorizaba esa concentración del gran capital en tierras, violando las disposiciones procampesinas que entregan la tierra baldía al campesino, llegaron varios actores, a sabiendas desde luego que violaban las normas. Voy a mencionar solamente rápidamente algunas tipologías de acaparamiento para ver en qué va esa tipología hoy. Primera tipología, la más sencilla, poligrau. Poligrau llega y a pesar de que la unidad agrícola familiar es de 800 a 1000 hectáreas, llega a Maperipán, donde había ocurrido una masacre, y se queda con 5500 hectáreas en 3 predios, Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3, y los compra directamente. Segunda tipología, Mónica Semilla, extranjerización de la tierra. Los primeros, poligrau, italianos y españoles por esa época. Los segundos, brasileros, Mónica Semilla. ¿Con cuántas se queda? Con 13.000 hectáreas. De una forma un poco más elaborada, crea 7 empresas fachada, cada una se queda con una unidad agrícola familiar adyacente y los engloba. La segunda forma de acaparamiento. Obtiene además agroingreso seguro, porque allá estos sectores terratenientes son además subsidiados, subsidios que le niegan a la población campesina. Tercera, Cargill. Cargill, además de distribuirse en varias empresas fachadas, constituye ya no empresas limitadas como Mónica Semilla, sino sociedades anónimas simplificadas, 36 de ellas. También recibe, ella no recibe subsidios. Y la otra con la cual me quedo, la más sofisticada de esa época, Riopaila Castilla. Riopaila Castilla sofisticó mucho más la actividad. Por las denuncias que veníamos haciendo en el Congreso de la República, tuvo que contratar un equipo de abogados que fungió como una especie de testaferrato. Para mencionar en la brevedad, Grupo Brigar Urrutia, pool de abogados. Fundador, Carlos Urrutia, embajador de Colombia en los Estados Unidos que cayó por estas fechorías. ¿Quién hace la asesoría? Su hijastro. ¿Cómo se llama? Francisco Uribe Noguera, hermano del mencionado Rafael Uribe Noguera, por estos días lo han de recordar ustedes. ¿Qué hace Francisco Uribe Noguera? Rinde concepto favorable para apropiarse de tierras campesinas violando la normativa, lo explica claramente. Segundo, crea la sociedad anónima simplificada. Tercero, recibe un préstamo de Riopaila. Cuarto, compra la tierra. Quinto,
Al día siguiente, casi siempre, se lo arrienda, hace un contrato de mutuo. Sexto, alquila la tierra a Riopaila por 30 años, 20 años. Todos el mismo día, a la misma hora, en la misma notaría. 31 de diciembre del año 2010. Con el mismo correo electrónico, con la misma dirección, es decir, Brigard y Urrutia. Los abogados de negro les llamábamos al servicio de esta fechoría. Pero no es suficiente con ellos. Vende a una empresa en España y después esa empresa vende a otra holding, Asturias Holding SAR, en Luxemburgo, un paraíso fiscal, y en ese paraíso fiscal se consuma el acaparamiento y el englobamiento por parte de Riopaila. Esto está perfectamente documentado. Lo que no está es sancionado ni social, ni jurídicamente, ni fiscalmente, bueno, ni en ninguna de las IAS. Un poco difícil el tema del tiempo, quiero confesarlo al país. Tenemos una batería de información. De hecho, pienso continuar este debate para detallar mucho más, pero quiero decir, permítame exponer, pónganme allí de nuevo la lámina. Ninguno de los casos denunciados hace 9 años por este parlamentario ha tenido absoluto desarrollo en ninguno de los organismos de control ni en la Fiscalía colombiana. En su oportunidad, la Contralor ordenó ir por esos predios, recuperarlos para el Estado. 9 años y no ha habido poder humano que esto ocurra. No puedo dejar de decirlo. Si se hubiera tratado de campesinos pobres, el otro día le hubieran metido el ESMAD y hubieran recuperado para el Estado esos previos. Pero como eran Luis Carlos Sarmiento Angulo, Riopaila, Manuelita, la élite empresarial colombiana, como se trataba de la inversión extranjera directa, no ha sido posible, no ha habido poder humano, y por el contrario se procede a blanquear esas tierras malavidas. Siguiente, por favor. Y llegó el blanqueamiento, y llegó la solicitud. Me refiero al discurso de un presidente en la Facenda. Póngamela, por favor. Quiero leer lo que decía el presidente de la época a propósito de la solicitud de quienes se confesaron ante el gobierno de entonces diciéndole: hemos cometido estas infracciones, por favor resuélvalas. Y lo expresa así en la Facenda el presidente Álvaro Uribe. Me han expresado la preocupación por el tema de la propiedad de la tierra. Ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar titular sino una unidad agrícola familiar, que aquí están también en cuánto, en 1000 hectáreas. Y parece poco cuando un proyecto que va a tener 40 o 45.000 hectáreas como este proyecto. Allí hemos encontrado un problema legal y también una tremenda discusión política. ¿A qué se refiere el doctor Álvaro Uribe con la tremenda discusión política? A que no había podido hacer aprobar la ley que autorizaba el blanqueamiento de los predios irregularmente acaparados, cosa que sí hizo el siguiente presidente de la República. Al final dice: yo sugeriría que se sentaran los inversionistas con las autoridades regionales, no con los indígenas y los campesinos que mostramos antes, y con el ministro a buscar esquemas. Los esquemas los encontró Juan Manuel Santos. ¿Quién era el ministro de la época? Andrés Felipe Arias. Continuemos. Y vino la ley, y vinieron los decretos. Esas contradicciones santouribistas con frecuencia quedan absolutamente desvanecidas cuando se trata de favorecer al gran capital. El doctor Juan Manuel Santos, fiel sucesor de la política en esta materia de Álvaro Uribe, se refirió a su propia ley Las Sidres de esta manera: esta ley, la más audaz de nuestra historia, para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo. El esquema de la concesión respetando las posiciones de buena fe puede ser un esquema que le dé seguridad jurídica. Y para no ser tan grande el globo, busquen el discurso que está todavía colgado en la página de la Presidencia de la República. Se refiere a que esta ley también dará tratamiento especial a los campesinos colombianos. Y ahora, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cuál es el campesino que están recibiendo en esa primera Sidres, donde el Estado además concurre ya no solamente con leyes, ya no solamente con política pública, sino con un músculo financiero de Ecopetrol, pero para los privilegiados de la zona, para los grandes acaparadores, en demérito de los intereses de los campesinos pobres,
de los indígenas y de los de abajo en general. Voy a mencionar en esta siguiente parte dos empresas que están localizadas en el espacio donde se creó la primera Sidres en Colombia. Esto tiene mucho de largo y de ancho. De entrada anuncio, no solo, presidente, por la brevedad del tiempo, también porque racionalmente hay que ir entendiendo y explicándoselo al país y al Congreso de la República. Haremos varias presentaciones en adelante después de este tema mediante diversos mecanismos. Me refiero a dos actores. Actualizo un poco el tema. Uno, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el segundo hombre más rico del país. Se quedó con 22.834 hectáreas de tierra campesina, insisto, sin modificar la norma, que disponía que estas tierras eran con destino campesino. Esto obró, y de nuevo, 6 empresas acaparan estas tierras y en sumas obtiene subsidios. ¿Por cuánto? Por una suma de más de 36.000 millones de pesos. El predio le costó a Luis Carlos Sarmiento Angulo 61.000 millones. El Estado le dio, en la época, 36.000 en subsidios. Las que no hay para los campesinos e indígenas de la zona, sí lo hubo para el hombre más rico del país. Le envié una carta que no me ha respondido, jamás la pudo responder Luis Carlos Sarmiento, donde le pedía que le reintegrara al país esos recursos, pero además los actualizó. Hoy por hoy, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que para esa época reportaba predios rurales por valor de 300.000 millones de pesos, en esa época, probablemente de esas inversiones en particular, hoy las reporta ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos por cerca de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos, Luis Carlos. Le pregunto a las autoridades colombianas, señor ministro de Agricultura, señores Contraloría, autoridades colombianas, compró en estos 9 años Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia, porque reporta por Colombia, 700.000 millones de pesos en tierras rurales colombianas. ¿O qué operación fue la que ocurrió? Voy a decir la que yo sospecho. Estos predios se están valorizando enormemente en el mercado de valores futuros en un proceso que se ha dado en llamar la financiarización de la tierra, donde, entre otras cosas, con frecuencia se vuelve mejor especular con la tierra que ponerla a producir, y se produce lo que los economistas llaman la prima de la tenencia de la tierra. Es tan monumental la posibilidad de ganar recursos a partir de esta especulación en el mercado de valores futuros de los alimentos, que son una desgracia para el mundo, que finalmente resulta mejor dejar de producir en términos de economía real y seguir especulando en esos mercados. Una tesis interesantísima sobre este caso. Y otra pregunta, ¿ha pagado catastro el doctor Luis Carlos sobre estos hechos, sobre estas adquisiciones? Dejo allí por problemas de tiempo y continúo inmediatamente. Bioenergy. Otra grande actora, Ecopetrol, comprometido hasta los tuétanos en esta política. Voy a anticipar una afirmación. Habrá ocasión de discutirla, no tengo tiempo. Es inclemente en este momento el tiempo con nosotros, pero voy a decir lo siguiente. Lo engatusaron, dizque, con la planta de etanol más grande de Colombia, por encima de todas las de todos los ingenios, a Bioenergy. Pusieron la empresa como músculo financiero al servicio del capital privado y no de los pobres, sino de grandes terratenientes. Hubo colusión, hubo corrupción, hubo hechos innúmeros, gravedad. No me debo referir al tema de la planta, donde está plagada de corrupción. No tengo tiempo de hacerlo. Voy a hablar de las tierras, porque me interesa hablar de la tipología nueva, actual, ya no de hace 9 años, del acaparamiento de tierras en Colombia. Ojo, colombianos, pero agrego, muy posiblemente por la realidad económica del etanol, de la importación, Bioenergy esté condenada al inminente fracaso. Hay asuntos de mercado internacional que lo podrían estar explicando. Pero entre tanto, con las dificultades, Ecopetrol se pone al servicio de un experimento que le sirve como experimento a algunos ingenios y a algunos grandes capitalistas y del sector financiero, como lo quiero demostrar. En la brevedad del tiempo puedo decirlo. Primero, hubo, en relación con la planta de producción de etanol, hechos muy graves.
Baste con decir, hubo un detrimento patrimonial impresionante, 48 meses de retraso. El que quiera leer esa parte está documentada. Quiero agradecer públicamente a la W y a Semana que ha hablado suficientemente de este tema. Lo resumo sencillamente, 48 meses de fiasco, de demora, sobrecostos, lucro cesante, doble cobro por parte inclusive del interventor, que cobró como obra suya, porque fue contratista, además de ser interventor, lo que hizo Lux, la compañía que había contratado originalmente, ya había obras que ya había cometido ellos. Es truculento, dejo allí, tierras, de nuevo las tierras. La parte de siembra de caña tuvo que ser trasladada. Los predios que adquirió Bioenergy, el sector privado que después se asoció, o con el que Ecopetrol se asoció, eran los predios La Esperanza, y quedaba el proyecto en La Balsa, donde estaba originalmente la planta de etanol. ¿Por qué no pudo consumarlo allí? Primera observación, gobierno, país entero. ¿Dónde paró Ecopetrol? La Balsa tenía los predios La Esperanza 1 y La Esperanza 2. ¿De quién eran los predios? De los hermanos de Víctor Carranza. El esmeraldero asociado al narcoparamilitarismo que celebró inclusive algún día con fiesta el acaparamiento de 1 millón de hectáreas en la zona. 1 millón de hectáreas. Ecopetrol asociado con particulares en beneficio del clan de los Carranza. Vergüenza nacional. Primera parte del tema de tierras. Truculento por donde se le mire. Antinacional por donde se le mire. Supina actitud antinacional con Ecopetrol al servicio de semejantes mafias. Segundo, esos predios fueron comprados por 600 millones de pesos y los vendedores se lo venden a Ecopetrol por 4.800 millones de pesos en una hipoteca, porque la habían hipotecado antes de entregársela a la nueva compañía de Ecopetrol. Y Ecopetrol pagó peso tras peso. ¿Quién hay sancionado por estos hechos? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿No hay razón suficiente para que el Estado colombiano le ponga término a esto? Pues no, no ha habido poder humano. Segundo, brevemente, Río Paila como segundo actor. Río Paila, que ha recibido lo que he señalado que ha recibido, que ha procedido de esa manera, es grandísima beneficiaria de este músculo financiero de Ecopetrol puesto al servicio de intereses particulares que no del interés general. Río Paila recibía tierras en arrendamiento que a su turno había arrendado Ecopetrol. Es decir, Ecopetrol arrienda y le entrega a Río Paila no solamente la siembra, sino la investigación, según decía algún estudio especializado. Pues bien, investigación que tenía que correrse porque la caña en la zona no es muy productiva. Llevaron más de 40 especies que ensayaron, solamente 4 resultaron medianamente rentables y hoy son un fracaso en la zona. ¿A cargo de quién estuvo la investigación? A cargo de particulares de nuevo, pero aparte de eso, comillas, contratos desarrollados sin contraprestación, es decir, Río Paila no entregó la caña sencillamente por el fiasco que había ocurrido con la planta. ¿Cuánto de detrimento patrimonial por ese hecho? ¿Cuánto le cobró Río Paila a Ecopetrol y al país por este concepto? 24.223 millones de pesos. 24.223 millones de pesos. Detrimento en los mismos predios alquilados por Río Paila. Por caña no utilizada. ¿Por qué no fue utilizada? Porque la planta no estaba funcionando. 9.121 millones de pesos le cobró Río Paila a Ecopetrol inclementemente por esos servicios así prestados. Predios en demora en su entrega. Ecopetrol alquilaba y se demoraba en entregárselo a Río Paila. 787 millones de pesos y vayan sumando. Sigo hablando de las tierras. Otros predios arrendados sin cultivar, voy rápido. El Rubí, Casa Roja y Casa Verde. ¿A quién pertenecía Casa Verde? Presidente, José Félix. Saludo. ¿A quién pertenecía doctor Laforí Casa Verde? Pertenecía a Orlando Murcia Sierra,
hermano de José Reinaldo Murcia Sierra, alias Martelo, piloto de Perafán, jefe del cartel de Bogotá. En esas, la nación colombiana, a través de Ecopetrol. Ecopetrol, la empresa insigne colombiana, como músculo financiero al servicio de este gran capital de corporaciones privadas y de estos clanes de la mafia de Colombia. Avergüenza este debate, pero hay que hacerlo de cara al país. Y hay que desnudar los intereses y la metodología y la cooptación del Estado para poder llegar a semejante lugar. El modo como participaban de las juntas directivas, de los interventores, de los compradores, de la propia junta directiva de Ecopetrol para poder arreglar semejante torcido contra el país. De eso es que estamos hablando, apreciados parlamentarios y queridos colombianos. Otros predios arrendados sin cultivar, Corolacito, La Victoria, por gruesísimas sumas de dinero. Y continúo. Cosechas de bioenergy no utilizadas, 6.914 millones de pesos. Es unas millonadas cada uno de estos contratos de esta fallida obra. Elefante blanco casi llamado el fracaso. Por investigación y desarrollo entre 2008 y 2013, buscando el paquete tecnológico. Entiendo yo, y me lo explican a cargo de Riopaila, ¿por qué un proyecto tan importante se le entrega a un privado y no a Corpoica? ¿Por qué no a Corpoica con 60 años de experiencia en estos negocios? ¿Y cuál es el resultado? Detrimento patrimonial de 62.821 millones de pesos. Y si fue Riopaila o Manuelita, que son los que he encontrado en las lecturas, que le expliquen al país cómo ocurrió esto. Da grima estar parado frente al país explicando estos hechos tan dolorosos. La política pública enderezada de ello, aparte del ingenio de algunos actores privados para hacerse a los recursos públicos. Insisto, los réditos ambientales, tecnológicos y sociales de esa investigación no fueron para el país. Claro, en este caso tampoco para Riopaila y para Ecopetrol, porque parece que el intento fue absolutamente fallido. Continuemos. Bueno, tengo que escoger de los tantos asuntos una, muy importante. Ecopetrol ingresó a Bioenergy mediante la compra de un grupo empresarial que se llamaba ya Biooccidente, de los mismos gestores de Bioenergy, pero ahora con empresas offshore, es decir, empresas de estas fantasmas de los paraísos fiscales. Para comprarlas, particularmente Biooccidente, Panamá, que tenía el 95% de la inversión, Ecopetrol lo hizo a partir de dos empresas también offshore, ubicadas en otro paraíso fiscal, Bermudas, Andean y Eje. ¿Qué hace Ecopetrol? Parqueado en paraísos fiscales para comprar en otros paraísos fiscales, además un torcido enorme, porque después, para poderse hacer a 3 predios de Karikari, Lituania, Tiene 5 minutos, senador. Dame 10, presidente. Tengo aquí toda una batería y creo que... Por favor, le agradecería 5 minutos para 40 minutos. Para comprar los predios que se anunciaron pertenecían a 2 empresas offshore. Pagó 12.164 millones de pesos y los predios no pertenecían a esas empresas. Esto es de replay. Esto está documentado. No ha habido poder humano que saque adelante las sanciones correspondientes. Del mismo modo que no hubo poder humano para los 9 años que llevamos desde las denuncias permanentes elevadas por este parlamentario en las épocas de la primera colonización de la Altillanura. Lamento decirles, o mejor, me alegra poder decirles que hemos documentado apenas una parte. Vamos a continuar. El tiempo no me permite leer los otros hallazgos que hemos tenido nosotros, la Contraloría, los periodistas, un grupo de patriotas y de gentes
que desde muy diversos lugares hemos estado investigando estos asuntos. Voy a concluir con lo siguiente. Muestro el acta, permítame continúe. Muestro el acta de una reunión de junta directiva de Bioenergy. ¿Dónde? El vicepresidente jurídico de Bioenergy recomienda para acaparar, ojo, para acaparar los predios campesinos. Entre tanto se producía la ley Sidres, estacionarse jurídicamente en algo que literalmente le denominan fiducias de parqueo, y por eso habla de nuevas tipologías de acaparamiento de tierras campesinas. Fiducias de parqueo para estacionarse y esperar 3 largos años a que Juan Manuel Santos le produjera la ley Sidres, y con esto concluyo. Esa es una confesión de que se estaban quedando enterados a cabalidad. Los documentos de la Junta Directiva obran como plena prueba. Es una confesión, señores autoridades. Y esperaron 3 años y Juan Manuel Santos se lo concedió. ¿Dónde? Continuemos, el tiempo apremia, pase por las siguientes. Y vamos a presentar la delimitación de las Sidres. ¿Por qué las Sidres quedó allí donde quedó? En Puerto López. ¿Quiénes se beneficiaron? Resumen de 5 minutos, no puedo hacer cosa distinta. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, no solamente se quedó con los predios, presenta notables ganancias en los mercados de valores futuros, sino que también es el principal beneficiario de esas Sidres. Muéstreme por favor la gráfica de la delimitación. ¿Quién más? Bioenergy. ¿Quién más? Bueno, en general los que he mencionado, y también para que tomen nota los colombianos, el clan Murcia y el clan Carranza, que de Contera quedaron en la zona de interés. Porque allí es donde estaba el predio y porque ahí fue donde delimitó Juan Manuel Santos la primera Sidres de Colombia. Datos curiosos: a algunos predios la Sidre toca apenas 1 metro cuadrado y con ello se hace beneficiario de toda la política. Dato curioso: lo azul que ustedes ven son los recursos hídricos de la zona, porque no van tanto por la tierra como por esos recursos públicos hídricos. Datos curiosos que con esto estamos agravando, y de qué manera, la concentración de la propiedad. Llévame por favor a la última. Algunos de los beneficiarios más notables. Algunos de los beneficiarios más notables. 5 predios en fiducias de parqueo. Deme un minutico para decir lo siguiente. La lámina final. 5 minutos más para decir lo siguiente. Bioenergy no solamente hizo acopio de la experiencia de otros acaparadores y las primeras modalidades. ¿Recuerdan ustedes? Mencioné. ¿Cuánto necesita, senador? Para que no le pase lo del senador Bolívar. Porque... No, le voy a dar 5 más para que termine, por favor. Para que no se le haga el debate tan largo en esto. Y 5 minutos exactos y le aviso faltándole 1 minuto. Gracias, presidente, pero no está soso el debate, presidente, está muy bueno. No, está bueno. Está bueno, queremos es que más dinámica de pronto, pero 5 minutos le aviso faltando 1. Muchas gracias, presidente. Bueno, realmente intento resumir esta parte que me parece que es importantísima. Se ha avanzado en las tipologías de acaparamiento de tierras. 1. Ustedes van a encontrar muchos beneficiarios de este proyecto. Van a encontrar, además de beneficiarios, tipologías. Unos tipos de contrato muy especial que se suscribían simulando promesas de compraventa. Promesas de contraventa hechas a 20 y 30 años con la condición de que no fueran cedidas a terceros para terminar en las llamadas fiducias. Fiducias que eran prorrogadas sucesivamente esperando a que Juan Manuel Santos produjera la ley Sidres, porque se dio exactamente la discusión en ese periodo. En rigor, el debate venía desde la época de Álvaro Uribe Vélez, porque el negocio se produce en el 2008. Pero empiezan a hablar de las famosas fiducias de parqueo años después, cuando Juan Manuel Santos empieza a tramitar una sucesión de leyes que resultaron fallidas inicialmente, pero que en el 2017 produjeron la ley correspondiente de las Sidres.
Yo me voy a animar a hablar de algunas conclusiones para que no me ocurra que nos quedemos sin señalar lo que quisiéramos pedirle al país. Primero, ya hemos mostrado los beneficiarios por distintas partes y le prometo al país que este debate continúa. Primero, una observación. Ojo, colombianos. Lo que impulsó el acaparamiento fue la expectativa de especulación. Lo pego con lo dicho por Gustavo. Una carretera o el anuncio de una carretera, lean el plan maestro de la Orinoquía, por Dios, 15 millones de hectáreas, la puerta de la Orinoquía, el hombre por excelencia para mencionar aquí se llama Nevio de Jesús Echeverri, gobernador de Guaviare, que invita a tumbar Orinoquía. Primo de Óscar de Jesús López Cadavid, narcoparamilitar que le quitó tierra a los campesinos, tierras que pararon a manos del ingenio Río Paila, de la prestigiosa familia Eder del Valle del Cauca, para ponerle nombre también a este tema. Ese es Nevio, ese es Óscar de Jesús y esos son sus contertulios. El acaparamiento de la puerta amazónica corre inexorable en dirección ¿a dónde? A la Amazonia de la que habla Gustavo. Es un fenómeno, es una tendencia del capitalismo. Es un fenómeno al cual se pone al servicio de la política pública. Y por eso decía, no se extrañen de que las tierras hoy quemadas de la Orinoquía y la Amazonía, mañana, en 10 años, tengamos la primera sidres de la Amazonía. Se han hecho negocios non santos, voy a resumir. Reclamo de las autoridades, respuesta. ¿Qué han hecho en estos 9 años en relación con los actores que denunciamos en el año 2010? Rubro por rubro, debate por debate. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Conclusión, otra entre muchas. Se prestó Ecopetrol para un multimillonario experimento en la Altillanura. 2 afirmaciones finales. 1. Me propongo demandar la primera sidre, la resolución mediante la cual, el decreto mediante el cual se crea. En general, la normativa que la crea. No solo por lo dicho, sino también porque no cumple las observaciones que planteó la Corte Constitucional a propósito de la conformación de las sidres, que eran varios requisitos que deberían concurrir, y el documento COMPES cambia, y, es decir, el modo como deben concurrir, sencillamente para pretender con que debe cumplir apenas algunos de esos requisitos. Senador, le aviso un minuto. Y en el minuto, gracias, presidente, yo sé que usted ha procurado ser presidente solícito en este tema. El mismo sentido que planteaba Gustavo al final, la humanidad en juego. Casi que de manera desesperada les digo, colombianos, seguramente demandemos y haremos nuevos debates. Pero la suerte de este asunto no está ni en general en prohombres. Tengo una fe inmensa, y con esto concluyo, en la juventud colombiana. A los jóvenes del país les digo, salven la tierra de los campesinos, que está siendo acaparada de manera inmisericordia por corporaciones, por terratenientes, por sector financiero. Acompáñenos en la lucha por la distribución de la tierra, que es urgente para el país. Y acompáñenos en la inaplazable tarea de salvar la Orinoquía y la Amazonía. Son asuntos que no podemos entregárselo a nadie por encopetado que sea, ni a Congreso de la República.